Muy bienvenido, mi estimado A ver, cuando quieras. telepensante. Vamos a hablar sobre globalismo en esta entrevista, un tema muy complejo. Hay pocas personas que hoy día se animen a hablar sobre globalismo de forma profunda, apuntando al cambio en el mapa tradicional de la política que uno podría decir nació con la Revolución Francesa y esta división de izquierda y derecha que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero hoy día el globalismo nos trae un desafío para todos muy importante a partir de la imposición de esta Agenda 2030, del Foro de Sao Paulo, etcétera. De todos estos temas vamos a hablar con Miguel Ángel Quintana Paz. Miguel Ángel, antes de presentarte, muy bienvenido a Esfera Pública. Gracias por aceptar esta invitación. Mi estimado telepensante Miguel Ángel es director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política de Madrid, profesor del programa de posgrado experto en comunicación social de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido Lonergan Postdoctoral Fellow en el Boston College e investigador postdoctoral bajo la dirección de Yanni Batimo, que es un experto, digamos, filósofo, Nietzsche, un gran filósofo muy reconocido, y esto en la Universidad de Turín. Entre los libros de Miguel Ángel se cuentan Sapere Aude o cabe aún llamarnos aún ilustrados, reglas, una introducción a la hermenéutica de manos de Wittgenstein y Sherlock Holmes, ni más ni menos, un gran dúo, y normatividad, interpretación y praxis. Él es colaborador habitual del periódico digital The Objective, así como de los canales de televisión 13 TV, El Toro TV, 7NN o Castilla y León TV. Muchas gracias, Miguel Ángel, nuevamente por estar acá. Te damos la bienvenida en Esfera Pública. Encantado, Escribiste un gran encantado y con artículo, ganas de charlar sobre este tema. sí, y me mandaste un artículo genial tuyo donde, a ver, el gran cambio es que el enemigo es usted, ya no es el capitalismo, ya no es el Estado. A ver si nos puedes explicar un poco más en profundidad esta hipótesis. Sí, la idea es un poco belicosa, ¿no? Pero yo creo que lleva, porque a veces cuando hablamos de estas cosas como globalismo o Agenda 2030, a la gente normal le resultan un poco lejanas, por definición son lejanas, ¿no? Porque lo global, por definición, pues nos queda lejos y esa es una de sus ventajas, de sus trampas, de sus asechanzas, ¿no? El hecho de que como nos queda muy lejos, se puedan hacer cosas que no nos enteremos. Por otra parte, es algo que conecta perfectamente con el pensamiento liberal, la idea de que cuanto más lejos está el gobierno y cuanto más grande es, más inabordable es, más peligroso es, ¿no? Porque es menos controlable. Ni siquiera tiene ese control que es el de saber qué es lo que nos están haciendo, ¿bien? Entonces, bueno, pues la idea efectivamente es esa, que esas cosas, globalismo, de Agenda 2030, a veces se pueden especificar con cosas muy cotidianas que todo el mundo está viviendo y que todo el mundo nota además que está empezando a vivir en los últimos años, que antes no pasaban y que ahora sí pasan. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, pues ahí es la síntesis es que ahora de repente el nuevo problema del mundo, el nuevo enemigo de la paz, del bien, del respeto a la naturaleza, de que todo vaya como debería, los nuevos enemigos somos cada uno de nosotros, somos tú, yo, somos cada una de las personas que nos está escuchando. Ha recaído sobre nosotros un montón de culpabilidades o intentan que recaigan sobre nosotros un montón de culpabilidades sobre asuntos cruciales, en realidad sobre todos los asuntos cruciales de nuestro tiempo, ¿no? El ecologismo, la igualdad entre sexos, las migraciones, el reemplazo generacional, ¿no? La posibilidad
de que los que trabajan ayuden a sostenerse a aquellos que están con una pensión de jubilación o que no pueden valerse por sí mismos. Todas esas amenazas que sabemos que están ahí y que a veces no son amenazas, son ya cumplimiento de las mismas, son algo que nos está afectando, pues de repente ha cambiado el marco. Y es peligroso porque el mundo va muy deprisa y claro, cambiar de marco muy deprisa nos cuesta y es importante que nos paremos un rato y nos fijemos en esto. Ya no estamos en un mundo como el anterior, a 1989, en el cual los enemigos eran enemigos mutuos, eran pues los dos grandes bloques. Y es normal que mucha gente que ha sido educada en esa mentalidad, yo en el 89 pues todavía estaba en la escuela, o sea que de alguna manera esa mentalidad se me estaba inculcando. Y no digamos aquellos que estaban activos en los años 80 o los años 70, ¿no? O sea, personas que han vivido una buena parte de su vida, se han educado ahí y que han tenido que lidiar ahí y que vencieron o que sienten que vencieron en 1989 con la caída del muro de Berlín, o en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, pues esas personas a veces les cuesta darse cuenta de que ahora estamos en otra batalla. Ahora ya no es entre dos bloques, lo decías tú, ¿no? Izquierda-derecha. Bueno, en los dos bloques eran pues incluso más tajantes, porque por un lado estaba claramente economía planificada, marxismo, ¿no? Los soviéticos, la Unión Soviética y sus aliados. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados, economía de mercado, democracias liberales, referencias no marxistas, pues como podrían ser, pues yo qué sé, Locke, Montesquieu, etcétera, ¿no? Todos los teóricos que se buscan siempre a la democracia liberal. Esos dos bloques sí que tenían claro cada uno de ellos que uno era el enemigo del otro. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Sigue siendo el enemigo uno o sigue siendo el enemigo el otro? Pues en realidad la cosa es más complicada, ¿no? Si las personas de izquierda y las personas que simpatizaban de una manera u otra con la Unión Soviética y con todo lo que ese bloque significaba, tendían ante cualquier problema a buscar siempre, bueno, el culpable de esto, ¿quién es? Y siempre tendía a decir, los ricos, ¿no? Por simplificar, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Los que han heredado, los que se han enriquecido tanto, que tienen un montón de poder. Siempre su tendencia es ante cualquier problema tener ese marco mental. Los del bando, pues se quedaron con un marco mental en el cual y utilizaban en aquel momento este marco mental probablemente de manera eficaz, ante el cual cualquier problema venía del Estado, ¿no? No eran los ricos, sino que son los estados que impiden con sus regulaciones que seamos libres, impiden con sus regulaciones que la economía vaya bien, nos imponen cosas. En general, es siempre, para este bloque, la habilidad que tenían que desarrollar si pertenecías a él era localizar cómo era el Estado el culpable al final de todos los problemas. Bien, estos dos bloques, por lo tanto, tenían un enemigo distinto, que era básicamente lo que fomentaba el otro. Uno pensaba que el enemigo era el Estado, que lo fomentaba la Unión Soviética, el otro pensaba que el enemigo eran las grandes empresas, que era lo que se fomentaba desde la economía de mercado. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa y por qué? ¿Dónde está nuestra dificultad? Pues nuestra dificultad está en que no es que el enemigo sea uno de los dos y no acertemos, tampoco que sea ninguno de los dos, y por lo tanto, pues tanto cuando señalamos como cuando a uno como cuando señalamos a otro, nos perdemos. La dificultad está en que lo son los dos han aliado. Es algo que además rompe el marco de pensamiento de Guerra Fría, porque por definición los dos rivales no eran aliados, podían buscar aliados, ¿no? En países del tercer mundo, en los no alineados, etcétera, pero por definición uno y otro no podían aliarse. Pues hoy la novedad que tenemos en el año 2023, es que estos dos, los que echaban toda la culpa al Estado y los que echaban toda la culpa a los ricos, han dejado de echarse mutuamente las culpas y nos la echan a nosotros. Esta es la novedad y tenemos que darnos cuenta. Y ahí, Miguel Ángel, dentro de ese contexto, entonces el enemigo es cada uno de nosotros, porque obviamente que con esta política identitaria, con este ecologismo radical, con este feminismo también extremo, las culpas son por nacer. Ya no son culpas porque uno cometa una acción negativa. Porque claro, si yo soy dueña de un buque de petróleo y transporta petróleo y que no me preocupé de tomar las medidas para que ese buque llegue bien a puerto y se produce un tremendo derrame, claro que es mi responsabilidad, por supuesto. Pero ¿cómo vas a tener tú una responsabilidad con todo esto de la huella de carbono que se ha inventado, ¿no? Que si consumes tanto, que etcétera. ¿Cómo vas a poderte hacer cargo de una responsabilidad como hombre respecto de este patriarcado espantoso que ha oprimido históricamente a las mujeres en la civilización cristiana occidental, mientras que los musulmanes en la India, las mujeres siempre han sido libres, nunca han tenido absolutamente ninguna opresión, ¿no es cierto?
Entonces, solo por el hecho de nacer hombre, ya tienes una culpa histórica, es decir, hay un fenómeno Mm. acá que se está dando en que ese enemigo que eres tú también está neutralizado porque la ideología que hay detrás de este globalismo te enseña a ser enemigo de ti mismo. En la medida Mm. de que si Sí, sí. tú eres hombre y crees el tema del patriarcado, ¿no es cierto? Vas a decir, bueno, yo por nacer así ya estoy listo, no tengo, el agente moral queda neutralizado. Yo ya soy culpable, soy como una, es como lo veían los nazis, ¿no es cierto?, con los judíos, o como lo veían los bolcheviques con los dueños de los medios de producción. Hay algo, dice Hannah Arendt ahí, ¿no?, que vendría siendo como una especie de degeneración inserta antinaturaleza, antihistoria, anti la ley de la historia, anti llegar a un mundo mejor, inscrito debajo de la piel de gente por nacer en determinada clase social o nacer siendo parte de un determinado pueblo. ¿Cómo ves tú que entonces que el ciudadano hoy día, que más encima esto se está instalando como una religión a nivel de escuela, desde primaria, ¿cómo ves tú que el ciudadano pueda enfrentarse a esta situación que no solamente lo convierte en el enemigo del planeta por ser consumidor, o de las mujeres por ser hombre, o de las mujeres homosexuales por ser heterosexual, o etcétera, ¿no? Porque todo esto está dividido así. ¿Cuál es la salida a una cosa así? Porque no sé si el liberalismo nos está ofreciendo, o digamos, el patriotismo puede ofrecer algo, si el Estado-Nación es la casa de resistencia al globalismo. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú? Bueno, has dicho un montón de cosas muy interesantes y voy a intentar, como mínimo, apuntar a cada una de ellas, porque si no, sentiría eso, que esa cosa interesante pues se ha quedado ahí muy bien expresada por ti, pero se puede desarrollar. La primera, y además has hablado explícitamente de religión. Sí, mi marco general cuando analizo estas cosas es siempre el de estar tratando con una herejía, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen este nuevo mundo, esta nueva mentalidad, woke o progre o el izquierdismo, pero izquierdismo como se entiende ahora, volvemos a lo de antes, no el izquierdismo que antes de 1989 pretendía pues hacer el Estado cada vez más grande y ponernos a todos a desfilar de manera soviética por la Plaza Roja. No, no, no. Lo que hoy es un Biden, lo que hoy es un Trudeau, lo que hoy es pues un Macron, ¿no? Lo que realmente tenemos enfrente. Bueno, pues cuando quiero interpretar esto, es obvio que no viene, lo has dicho tú también, es obvio que esto no viene del Islam, no nos llega esto de la India o de China, no es una corriente que nos venga de algún otro paraje de la Tierra, no es tampoco algo que caiga del cielo, que venga de Marte o de alguna civilización jupiterina. La clave de todo esto es que es una modificación, es una torsión, es una perversión en cierta medida, una herejía, por eso lo llamo yo, de lo que ha sido nuestra tradición, ¿no? Y por eso, concretamente, además, esta es una herejía. El punto que tú estabas subrayando, el hecho de que todos seamos culpables de nacimiento y que nunca nos podamos librar de ese pecado, pues bien, pues porque en el mero hecho de nacer ya estamos contaminando, ya somos culpables de nacimiento. Si encima naces con alguno de los privilegios, ser heterosexual, ser varón, ser blanco, ser de Occidente, hablar una lengua mayoritaria, pues no digamos ya, son un montón de culpabilidades más que te vienen encima. Esto claramente, esta imposibilidad de salir del pecado es una herejía, ¿no? O sea, hay distintas versiones de ellas, pero básicamente la idea está de que caes en la materia y por el mero hecho de ser ya eres malo, ya estás en el reino del mal, porque ya eres culpable por el hecho de haber nacido. Es una de las versiones de lo gnóstico, ¿no? Que he tenido, que es una herejía tempranísima, con la cual ya tienen que empezar a lidiar probablemente en el siglo I y seguro en el siglo II de nuestra era, y que desde entonces, pues con distintas modalidades, ha venido reformulándose hasta hoy, ¿no? Hay un texto muy interesante, además, de Eric Voegelin, mostrando además cómo esto se ha vinculado muchas veces con filosofías políticas, o sea que la expresión del gnosticismo ha sido justo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, aquí teología y política pues se juntan. Pero has hablado también de, por ejemplo, del ecologismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos captar muy bien, o del feminismo, ¿no? Empecemos por estos dos. ¿Dónde es donde podemos captar muy bien esta alianza a la cual me refería antes? Porque a lo mejor alguien ha dicho, bueno, pero yo no acabo de ver del todo claro que estén aliados. De hecho, siguen tirándose los trastos, ¿no? Sigue habiendo gente de izquierdas que dice que la culpa la tiene el capital y gente de derechas que dice que la culpa la tiene el Estado, y yo creo que lo hay, pero es justo lo que intentamos abordar, que hay gente que sigue haciendo sus análisis y no son correctos, aunque lo parezca.
¿Por qué? Porque es mera apariencia. ¿Qué hay detrás? Bueno, miremos, por ejemplo, la cuestión del ecologismo. Hablabas tú de la huella de carbono, me parece un ejemplo excelente. ¿Quiénes están implantando ahora una vigilancia sobre cada uno de nosotros en función de la huella del carbono? De momento, esto es clave, pero de momento no son los estados. O sea, a mí el Estado español, a ti el Estado chileno, no nos envía. Oiga, usted ha consumido ya a mitad de mes, usted ha consumido ya el 70% que le permitimos de su huella de carbono, por lo tanto, la mitad de mes que le quede, procure dar poca calefacción, desde luego no se desplace en coche, ni olvídese de montar en avión, etcétera, etcétera. Eso todavía, ese escenario que nos suena distópico, pero cuidado, hemos visto, lo malo de los últimos años es que cosas que nos parecían distópicas, especialmente durante la pandemia, se han realizado. Ese escenario no lo estamos viendo, pero sí que estamos viendo que eso lo hacen las grandes empresas. Aquí hay bancos, grandes bancos, no estamos hablando de fenómenos. El BBVA, el Banco Santander, son los más grandes de España, son los dos que han adoptado esa mentalidad con mayor entusiasmo, que ya te lo hacen, ya te envían tu huella en función de los gastos que tienes. Y cada vez los bancos tienen más conciencia de los gastos que tenemos, cada vez utilizamos más tarjetas de crédito, lo cual les da toda la información de cómo es nuestra vida. Ya te envían, ya te dicen, oiga, usted la ha consumido. O sea, el mecanismo ya se está probando. Decimos, bueno, da igual, porque simplemente me mandan la información. Sí, sí, sí. Tú dale información a los grandes poderes, ya sean del Estado, ya sean de los capitales, que por otra parte, en esto están aliados. ¿Cómo se ve que están aliados? Muy fácil. A su vez, el Estado empieza a poner cada vez tasas, empieza a poner impuestos más altos. De hecho, esto ya ocurre. He puesto el ejemplo de viajar en el avión. Es verdad que nos dicen, usted ha consumido el 70% de su huella de carbono, no puede viajar, pero cada vez es más difícil, cada vez el porcentaje de lo que hagamos en impuestos ya prácticamente unos vuelos empieza a ser mucho mayor que lo que pagamos por el vuelo como tal. Es decir, nos están, y esto tras la pandemia, pues se ha visto de manera paradigmática, ¿no? Cada vez vamos olvidando más la vida que teníamos antes en la cual podíamos desplazarnos de un lugar para otro con movilidad, con esa libertad, con esas opciones que nos estaba dando el mundo. De repente se nos está diciendo, siguiendo el razonamiento que tú dices, oiga, usted es muy culpable, usted es un tremendo agresor de la naturaleza, deje de viajar. El Estado nos va subiendo los impuestos, a su vez estas grandes empresas van controlándonos qué es lo que hacemos, etc. Y luego hay una transferencia enorme de dinero entre unos y otros. Es decir, todos los programas que hace el Estado, ya no solamente para quitarnos nuestro dinero con tasas ecológicas cada vez mayores, sino todos los programas de subvenciones, de descarbonización, de adaptación a la ecología, de reto ecológico. Bueno, la multitud de cosas que tiene esto es infinita, ¿no? Bueno, pues todo eso al final, ¿qué es lo que significa? Cuando nos lo cuentan en el telediario no lo deja muy claro, pero al final, si nos metemos a informarnos, lo que significa es que el Estado está empezando a hacer transferencias millonarias, multimillonarias a grandes empresas con la excusa de que ellas son las que se tienen que descarbonizar. Desde luego, la frutería de debajo de mi casa o el pequeño estudio de arquitectura de enfrente de la tuya no son los que van a recibir estas grandes subvenciones. Al contrario, ellos solamente van a tener que pagar esas tasas cada vez más altas por tener un poco de calefacción o por utilizar gasoil o carbón. Bueno, carbón, en el caso de que se lo dejen seguir usando en su calefacción. Van a tener que cada vez pasar más frío. Y vamos a tener que pasar cada vez más frío, por ejemplo, mientras que otros se están beneficiando. No es en modo alguno, como nos quieren contar, un reto compartido. No es en modo alguno una hazaña que estemos lidiando todos por la recuperación de la naturaleza. Es una batalla en la cual unos pocos ganan y ganan mucho, el Estado a través de sus impuestos y las empresas a través de esas transferencias enormes, y otros estamos perdiendo. Un dato de McKinsey, gran consultora poco sospechosa de conspiranoica o de oscuramente trabajar en contra del sistema. McKinsey, cuando hace muy poco, hace año y pico, hizo el cálculo de lo que se necesitaba para descarbonizar en todo el mundo, que es el objetivo, la economía, ya dijo el dato que nos daba, si se dice en términos absolutos nos perdemos porque esto de los billones de dólares uno se pierde. Pero básicamente es el 7 y pico% de la riqueza actual lo que va a hacer falta gastar. Y ese dinero que va a hacer falta gastar, por cierto, también 180 millones de empleos se prevé que iban a acabar. Es verdad que se prevé que surjan otros, pero no sé, yo en principio preferiría que no me quitaran el mío y ponerme a esperar al que se prevé que viene. Es muy probable que me quiten el mío. Es más, el que se prevé que viene probablemente no me venga a mí. El cambio, el proyecto de transformación radical de nuestro mundo en dinero, en riqueza y en transformación de nuestras vidas es enorme. El que se prevé es enorme. Todo ello apoyado en esta cuestión, apoyado en la cuestión del cambio climático. Por otra parte, asuntos donde muevo cualquier liberal un poco
avispado tenía que sospechar, porque dice, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se puede debatir sobre una cuestión científica? Por definición, las cuestiones científicas, la ciencia avanza porque hay debate. Es lo opuesto al dogma, ¿no? Es lo opuesto a que haya unos cuantos chamanes o expertos o super sabios que nos transmiten sus instrucciones y todos los demás acatamos porque somos inferiores a ellos. Eso no es la ciencia. La ciencia tradicionalmente ha sido el campo en el que hasta el mayor científico del mundo, Newton, podía ser desafiado. De hecho, ha sido desafiado, ¿no? Ha sido desafiado en física por Einstein, ha sido desafiado por Planck. Es decir, cualquiera que sepa un mínimo de historia de la ciencia sabe que la ciencia no es lo que nos están contando ahora. Ciencia, ¿qué es eso? Ese chamanismo. Unos cuantos señores que nos dicen va a haber cambio climático y la culpa la tienes tú cuando pones calefacción, la culpa la tienes tú cuando viajas en avión, la culpa la tienes tú cuando utilizas tu vehículo. Curiosamente, esos mismos chamanes y sus aliados, de nuevo volvemos a estas alianzas políticos, ellos están exentos. Ellos pueden viajar en avión hasta Davos o pueden viajar en avión hasta esas grandes reuniones que deciden ponernos cada vez más impuestos y hacernos más difícil la vida. Eso, ellos curiosamente están fuera y, por supuesto, en esos lugares hay acción razonable y se consume carne, que se supone que es ahora también otra de las grandes amenazas contra la naturaleza y que por lo tanto tenemos que mentalizarnos de que en vez de carne tenemos que empezar a comer bichos, ¿no? Insectos, vaya. Por supuesto, ellos de una manera impúdica, porque lo podemos ver todos, se abstienen de esto. Pero es que además ellos deciden que este debate está cerrado, que ellos ya han decidido cuál es la verdad y que cualquiera que lo desafíe pues es conspiranoico, es científico, bueno, pues es eso, lo que tú decías, ¿no? Un culpable, Esta diferenciación, por cierto, era muy típico de los gnósticos. Todos los movimientos gnósticos siempre diferencian entre dos clases de seres humanos. Lo dice la palabra gnosis, el conocimiento, ¿no? Pues los que tienen ese conocimiento, los sabios, los que sí saben de qué va el mundo y saben cómo tienen que dirigirnos, y luego nosotros, los más impuros todavía, los más materiales, los que estamos obsesionados por esas cosas tan sucias y bajas como no pasar frío en invierno o poder comer un poquito de carne 2 o 3 veces por semana. Sí, el link que tú haces entre los planteamientos del ecologismo y la ciencia, ciencia que también en lo médico, ¿no es cierto?, con nuestra experiencia tras el consumo de la sopa de murciélago, uno podría decir que todos eh, así tenemos que hablar en este canal para que no tengamos problemas de que nos censuren, ¿m? Porque tú sabes que es muy difícil hacer más encima críticas desde este tipo de plataformas a lo que pasó, es decir, a la utilización, mi estimado telepensante, de un fenómeno que está vinculado a la salud pública, pero es la utilización política para hacer experimentos de hasta dónde se puede establecer medidas que destruyen la vida común de los seres humanos e instalan una dominación total, porque eso es lo que nosotros vivimos, nos guste o no nos guste asumirlo, haya algunas razones e instancias en que era, digamos, más aceptable y otras en las que definitivamente se transformó en algo completamente inaceptable. Porque acá lo que se está usando, y esto es bien interesante, es algo tan simple como que el clima cambia. Sí, hay registros históricos de que esto ha pasado durante toda la historia, digamos, ¿no? Algo tan simple como que se nace hombre o mujer. Sí, digamos, en 1000 años más, cualquier esqueleto de los que estamos vivos hoy va a ser identificado como hombre o como mujer, no hay más, ¿no? Están tomando las cosas más elementales, básicas y corrientes y normales de la vida humana para transformarlas en, de alguna forma, un dispositivo del poder, por usar el lenguaje Foucaultiano, Mm. que anula absolutamente el poder del individuo. Entonces, ese caso de Greta Thunberg, que se sentó afuera de un colegio a poner cara larga y a llorar porque los adultos le destruían su mundo, es, hagamos la prueba opuesta, pues pidámosle a un joven que vaya y se sienta a las afueras de alguna escuela a poner, digamos, una mala cara, porque resulta que está esta alianza entre el capital transnacional y los estados y le están oprimiendo y destruyendo su libertad, a ver en cuántos medios de prensa sale. Pues. Si todo esto forma parte de una propaganda, una campaña de ingentes recursos, como tú dices, el 7% del PIB, y lo que a mí me extraña, y no sé cómo lo ves tú, son dos aspectos más bien políticos antes de entrar a lo más filosófico. Primero, descarbonizar significa dejar de consumir petróleo, ¿no es cierto? Entonces la Mm. pregunta es, ¿qué pasa con el mundo árabe que vive de esto? Esa es una primera pregunta, digamos, político-estratégica.
Y la otra pregunta también es, ¿por qué específicamente en la cultura occidental? Porque digamos que el resto del mundo sigue viviendo como ha vivido siempre. No hay feminismo en Mm. Irán, no hay calentamiento global para los países, para Emiratos Árabes, para los países productores de petróleo. Eh, ¿Qué pasa ahí? Y la India sigue con sus castas, China sigue con su sistema pseudo imperial, que en el fondo siempre ha sido lo mismo, incluso Rusia sigue con su monarquía despótica. Pero los que estamos y peleándose con todos sus vecinos, eso históricamente se ha repetido siempre. Pero los que estamos perdiendo a través de esta herejía todo lo que somos y poniendo realmente en tela de juicio la posibilidad de sobrevivir. Esto es como casi una política de extinción, por eso hay gente que lo mezcla con biopolítica y dice que es para reducir la población. Pero resulta que mientras se reduce la población en Occidente, cada familia musulmana, incluso viviendo en Occidente, tiene entre 5 y 10 hijos. Entonces, ¿cómo ordenarnos en todo esto? Está muy bien pillado, efectivamente, efectivamente. Es que esta es la clave, otra de las claves para desmontar esta gran farsa, esta gran mentira. Lo decíamos al principio, ¿no? La excusa de lo global, de las agendas 2030, que se supone que es un programa para todo el universo, prácticamente, bueno, al menos para todo el mundo, la excusa de que eso va a afectarnos a todos se desmonta enseguida. ¿Cómo has hecho tú? La excusa de que tenemos que abandonar, tenemos que descarbonizarnos, se desmonta enseguida. ¿Cómo acabas de hacer tú? Es decir, basta con que miremos un poco más allá de nuestras fronteras y a veces, como bien has dicho, ni siquiera más allá de nuestras fronteras, incluso ya dentro, y nos demos cuenta de que esas normas que se pretenden globales, es decir, para todo el mundo, es decir, para todos los seres humanos, en realidad son solo para Occidente, son solo para nosotros. Por lo tanto, no se trata de transformar el mundo, se trata de transformar Occidente, de transformarlo, de hacerlo, pues en todo este sentido más débil, porque esta herejía sí que propone, pues piensa que Occidente ha sido, y volvemos a lo que ya decías antes, aunque lo decías en el plano individual, pero también se afecta al plano colectivo, se considera desde este punto de vista que Occidente ha sido intrínsecamente pecador, intrínsecamente malvado, intrínsecamente opresor, ¿no? Hemos sido patriarcales, colonialistas, homófobos, todas. O sea, podríamos tirarnos de aquí el resto de la entrevista especificando todas las cosas en las que nuestra civilización ha sido horrible, lo peor de todo. Y por lo tanto somos realmente nosotros lo que se quiere cambiar, no el mundo. Se da a los otros. Efectivamente, China va a sigue a día de hoy consumiendo carbón de una manera impresionante, y uno se pregunta, ¿pero qué sentido tiene pues eso, Europa somos 500 millones, solo China nos supera ya en varias veces, no digamos ya si metemos también India, como has hecho, si metemos todo el mundo, ¿qué sentido tiene que una pequeña parte, ok, Iberoamérica, que estas pequeñas partes pasen más frío, si al final por el frío que nosotros pasamos queda compensado con creces con el calentamiento global que crean estas grandes otras partes de la humanidad? Bien, ahí se detecta, ahí se ve que entonces es una mentira, que es como has dicho muy bien, un dispositivo de poder, una excusa para transformarnos y que seamos nosotros los que seamos simplemente cada vez eso, más débiles, porque se piensa que cuando somos fuertes, cuando somos pujantes, cuando dirigimos el curso de la historia, como lo hemos hecho durante varios siglos, pues catastróficos, somos malvados, somos pecadores, somos opresores y por lo tanto se trata solamente de esto, se trata de que cada vez tengamos menos poder. Por otra parte, porque a veces estamos destacando, y ya estamos bien, ¿no? Nos lo hemos propuesto desde el principio de la charla. A veces destacamos la novedad de todo esto, pero démonos cuenta de que conecta muy bien también con reflexiones del pasado, con reflexiones. Yo a menudo cito a James Madison, ¿no? Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y un liberal clásico, cuando él lucha por la libertad, que es el problema que tenemos ahora, ese problema desde luego es vigente. Lo que pasa es que, como ya digo, el problema de la libertad ya no es solamente los estados o no son solo las grandes empresas transnacionales, son las dos aliados contra nosotros. Cuando él lucha por la libertad, ya en su momento, siglo XVIII, lo que había tres amenazas al mismo. Y yo creo que esas tres amenazas han cambiado, están saliendo aquí una y otra vez. Es las dos que ya hemos dicho, o sea, el gran poder de los gobiernos, de los estados, y a él le parece una amenaza, pero también destaca el gran gobierno de las finanzas, dice él, de las grandes empresas, de estas
empresas como Google, Amazon, Microsoft, pues que ellas solas tienen más riqueza que muchos de los países juntos de la Tierra y por muchos de los estados juntos de la Tierra, y por lo tanto, pues también es obvio que quien tiene el poder tiene la posibilidad de amenazarnos. Y añade una tercera, que tiene también mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Él habla entonces, es verdad que hay que actualizar, él dice el poder de las iglesias. Hombre, si nos quedamos en términos literales, probablemente la iglesia, sobre todo la iglesia católica, que ante todo este tipo de cosas está en un movimiento un poco como de abstenerse, de eludir, incluso a cierta medida parecería a veces hasta de aceptar esta agenda globalista, pues no parece muy amenazante. Pero si pensamos que las iglesias en el fondo son los predicadores, son los moralizadores, son los que nos hablan del pecado original, en ese sentido, desde luego tenemos ante nosotros a iglesias woke, potentísimas, ¿no? Hollywood, Netflix, todas las demás, la inmensa mayoría de productores del mundo audiovisual, del mundo del entretenimiento, el periodismo, la gran masa del periodismo que también nos está contando todos los días salen reportajes sobre por qué no tienes que tener hijos, por qué está muy mal que comas carne, por qué no deberías moverte de tu casa en todas las vacaciones. Y el mundo también, que también nos predica el mundo universitario, el mundo intelectual, que por ejemplo en Estados Unidos está absolutamente carcomido de cabo a rabo con esta mentalidad. Todos los predicadores, toda esa iglesia también nos puede resultar opresiva, sobre todo cuando el mensaje es unívoco, cuando el mensaje es prácticamente mayoritario y como bien has dicho, además, si utilizas sus medios, por ejemplo YouTube, intentas utilizar una red social, pues cuando haces un discurso netamente opuesto a ellos, te quitan, o sea, no es ya que te discriminen, a veces hasta te quitan, sino también los algoritmos como segunda solución te discriminan y te hacen poco visible. Y luego también, pero siguiendo con esta idea de la amenaza que suponen las iglesias, luego también, tú lo has dicho, no son solo las iglesias, porque no van a ser las mezquitas. Y justamente en gran parte de Europa, sobre todo, algunos países tienen este problema punzante, ¿no? Como Francia, pues sí que tenemos núcleos de población que están aparte de todo, como bien has descrito, y en las cuales, sin embargo, se está predicando una transformación de la sociedad. Bien es verdad que en otra línea, ¿no? Y hay un juego muy interesante, ¿no? Yo a veces he analizado esto en términos, de nuevo, de una tríada, ¿no? Igual que ya no está la oposición Estado o grandes empresas, sino que hay que pensar entre Estados y grandes empresas aliados contra nosotros, pensemos ahora en otra tríada muy interesante. Esta civilización occidental que nos quieren transformar no solamente tiene como enemigo el pensamiento woke, el pensamiento progre, el pensamiento de esta nueva izquierda, sino que también tiene como enemigo, como amenaza, el Islam, que es un modelo de civilización diferente, ¿no? Y que en los lugares donde está, como Francia, como gran parte de Europa, en España hasta cierto punto también, sobre todo en algunas zonas, no se integra, no aporta, no aporta con su riqueza pues una visión más conjunta, común, que nos permita pues ir avanzando juntos como países o ir avanzando mucho juntos como civilización, sino que se mantiene radicalmente distinta y en última instancia lo que quiere es transformar el resto de la civilización, al resto del mundo, de acuerdo a él. Es verdad que cuando metemos esta tríada, uno dice Islam y Wok como que no cuadran, es verdad, hay un montón de cosas, solo tienen un objetivo común, que es su enemigo, la civilización actual, en otras cosas son muy diferentes, pero como son los dos, en estos momentos los dos se sienten minoritarios, no es extraña una alianza entre ellos y lo vemos todos los días. El verano pasado, por desgracia, el atentado de Salman Rushdie, por supuesto, ¿quiénes son los que salieron enseguida a decir, no acusemos al Islam? Justamente la parte más progre, la parte más woke de nuestra sociedad, porque en el fondo pues siente que el principio de criticar, el principio clásico de la libertad de expresión, la libertad de expresión prácticamente surgió para ser libertad de expresión frente a la religión, básicamente. Luego ya también sobre la política y sobre la ciencia y sobre un montón de cosas, pero donde más hincapié se hizo fue en la religión. Bueno, pues sienten que eso ante el Islam, por supuesto, si es una crítica a las religiones típicas de Occidente, es así, pueden seguir existiendo, ¿no? Y es más, se fomenta, ¿no? La crítica a la Iglesia Católica, la Iglesia a esta, a la otra. Pero cuando es hacia el Islam, que hay que pararse, y Salman Rushdie fue de nuevo pecador porque osó hacer en una novela, bien está, que con una figura, con una metáfora y tal, da igual, ofendió y por lo tanto el mero hecho de ofender ya le convierte en pecador y que se le castigue dejándole sin un ojo, bueno, y dejándole sin un ojo, vemos ahora que ha sido el resultado, pero en su momento estuvo a punto de morir, pues hasta se ve correcto, o bueno, o que se lo ha buscado, ¿no? Yo creo que en esos momentos, y cito este porque fue reciente, pero muchos de ellos vemos que hay una alianza objetiva, momentánea, es verdad que ellos esperan cuando derribe la civilización occidental, luego pues el Islam dice, hombre, si hemos derribado una civilización que tiene 1700 detrás, o ubico en Constantino, ¿no? Teodosio básicamente, el principio de la cristiandad, si hemos derribado eso,
pues entonces, el principio de la cristiandad como civilización. Si hemos derivado eso, va a ser mucho más fácil librarnos de estas chicas con el pelo azul y que son veganas y que tienen miedo de decir cualquier cosa que ofenda a cualquiera, ¿no? Nos va a resultar mucho más sencillo. El pensamiento woke lo piensa a la inversa. Dice, bueno, si nosotros somos capaces con nuestros principios, disolver la civilización, haber disuelto una civilización de 1700 años, mucho más vamos a disolver esta recién llegada. Bueno, ellos está esperando el momento de la victoria para traicionar al otro, sin duda, porque son muy diferentes. Pero no, a día de hoy tenemos eso. Por lo tanto, finanzas, como diría Madison, o grandes empresas, Estado, gobiernos, como diría Madison, y sin duda iglesias o estos nuevos ideólogos, ya sean herejes de nuestra civilización, ya sean gente que nos va obligando a sentirnos pecadores, ya sea gente que nos considera infieles, como el Islam, siguen siendo, al igual que en el siglo XVIII, las amenazas, solo que hay que actualizarse. ¿No? Tampoco Madison hubiera imaginado que existiera la Unión Soviética, porque no existía ni Marx, ¿no? Cuando él estuvo. Entonces, no podemos pedirle a Madison que se preparara para la Guerra Fría, tampoco podemos pedir a la gente de la Guerra Fría que esté preparada para nuestro mundo de hoy, pero hay que entender que estamos en una nueva, insertos, y llevamos ya tiempo además, insertos en una nueva amenaza. Sí, y es una amenaza que además tiene como correlato en la relación del ser humano consigo mismo esta anulación absoluta de la gente moral, porque no hay nada que yo pueda hacer frente al hecho que nací hombre, occidental, o que nací, digamos. O sea, lo único que podría hacer, o sea, lo único que a esta gente le falta terminar por decir, ¿por qué no te suicidas luego para que salves al planeta? O sea, es como, hacia ahí tendríamos que ir, ¿no te parece? Hay un fuerte, y ya no solo por el planeta, hay una fuerte versión, o beta, quiero decir, mejor dicho, detrás de todo esto, probablemente incluso a lo mejor es la beta principal, hay una fuerte vena nihilista y por lo tanto antinatalista y por lo tanto pro muerte y por lo tanto pro suicidio, pro eutanasia, porque en el fondo, claro, si estamos diciendo que esto es coger nuestra civilización y decir ha estado radicalmente equivocada, bueno, una de las cosas que da una civilización es sentido a la vida. Cuando le quitas eso, y es verdad que lo hubo, es verdad que da un sentido a la vida, pero que es esta cosa así como compasiva ante todos, es muy disolvente, ¿no? No puedes estar, yo no me puedo estar compadeciendo de todo el mundo y no puedo estarme compadeciendo porque por empezar, pues eso, viviría, esto ya está analizado desde los principios del tiempo, lo que olvidamos la filosofía, ¿no? La idea de que la empatía sea nuestro universo rector es absurda, porque si soy empático de todo el sufrimiento del mundo, pues no puedo levantarme cada mañana, ¿no? También es verdad que si fuera empático de toda la alegría, tendría lo contrario, pero entonces no puedo sentir nada, porque hay una infinita alegría de un montón de seres que están disfrutando, un infinito dolor de un montón de gente que están doliendo, eso no tiene sentido, ¿no? Y por eso las versiones que han apuntado por ahí, estoy pensando en Schopenhauer, por ejemplo, al final acaban, como bien le criticaba Nietzsche, en un nihilismo, en un no hacer nada, en un anularte, en el fondo, lo que quería Schopenhauer, ¿no? Pero lo que pensaba, mejor dicho, formamos parte de una voluntad universal y no tenemos sentido como individuos, creemos que tenemos sentido y algún día nos volveremos a sumergir en ella y ya está fuera, no somos nada. Bueno, esta idea de que no somos nada, para empezar, ya hay filósofos explícitamente antinatalistas, ¿no? O sea, que nos dicen que nacer es un pecado. Nacer está mal, no dicen pecado, ¿vale? Porque esto me refiero, pero nacer es un atentado moral. Por esto que he dicho, ¿no? Más incluso si eres parte de los grupos pecadores, también por lo que afectas al medio ambiente, porque la vida es mala. Pero aparte de eso, aparte de de estos filósofos que serán más o menos conocidos, lo que es cierto es que vivimos en un mundo en el cual el aborto se considera como una especie de gran logro vital. O sea, acabar, incluso para aquel que piense en los derechos de las mujeres, en que aquí que lo que hay en un embarazo es solamente una mujer y su cuerpo, no hay nada más nuevo, aunque eso nuevo luego surge de repente cuando nace alguien. Vale, incluso el que piensa así no es llamativo que se esté pensando en acabar con vidas potenciales. Él piensa que son vidas potenciales, nosotros pensamos que son vidas ya reales, que ya son ADNs distintos y tal, pero no llama la atención esa obsesión con acabar con la nueva vida futura o con la nueva vida presente, no llama la atención la posibilidad de acabar con las vidas que están ya enfermas, que ya no son productivas, que ya no pueden aportar a la sociedad. Nos llama la atención
no es muy coherente con esta, ya digo, con esta insensatez de acabar con todo lo que ha dado sentido a nuestra civilización y no proponer realmente nada. Hay todo un impulso de muerte que cuadra bien con el ecologismo, porque ya cualquier ecologista al cual escuchemos, ecologista de izquierdas, ¿no? Hay un ecologismo conservador muy apreciable, pero por desgracia no es el que está en boga. Cualquier ecologismo de izquierdas, al que escuches un rato, enseguida te dice que hay que reducir la población del mundo por 7 o por 8, por 10, o bueno, cuando se vienen muy arriba, pues a ver, a lo mejor quieren solamente que quedemos 100 millones de personas para preservar la naturaleza. Hay una voluntad claramente de acabar con el ser humano. Hay una voluntad de acabar con la natalidad. El feminismo radical que plantea una y otra vez tantos problemas a la relación hombre-mujer, en el fondo plantea un montón de problemas a la procreación y a la posibilidad además de que esos niños procreados pues, puedan vivir en un ambiente más o menos pacífico, más o menos sano, más o menos educado. Con lo cual, otra conclusión que sacas, así como del ecologismo sacas la conclusión, uy, no tengamos niños que va contra la naturaleza, otra conclusión que sacas de este feminismo radical es decir, uy, no va a ser imposible encontrar una mujer o encontrar un hombre con el cual tener niños porque estamos en guerra y es que incluso si lo tenemos, lo va a pasar fatal. Es más, ese niño o será niña, tendrá una vida horrible o será niño, que será un opresor horrible. En los dos casos tampoco tiene mucho sentido tenerlo. Junto con el fomento de la eutanasia, las posibilidades que se están dando cada vez más de ayuda a los suicidios, incluso de adolescentes en algunos de los países. La idea además de que el problema de la población no se resuelve eso con nuevos nacimientos, sino cuando es obvio que para el asunto de las pensiones, para el asunto de las jubilaciones, no hay dinero para, sobre todo los que tenemos un sistema en Chile, tenéis un sistema distinto. En España y en buena parte de Europa el sistema es muy estatalista. Cuando está muy claro que el Estado cada vez no va a hacer frente, la solución que se propone, ¿cuál es? Fomentar la natalidad propia, no traer población de fuera, ¿no? Y este es el discurso prácticamente predominante a la migración, inmigración sí, ¿por qué? Porque tenemos que pagar las pensiones. Traigamos gente de fuera que muchas veces además pertenecen a esto que hemos dicho antes, al Islam, y por lo tanto, cuando la traes de fuera no significa crear país, sino crear división en el país. Traer gente de fuera que esto nos lo resolverá. Bueno, se reconoce que hace falta gente joven, pero en vez de sacar la conclusión lógica que haya más nacimientos, se dice, bueno, que vengan gentes con mentalidades, con culturas, con pensamientos completamente extraños, que es obvio que van a crear un problema, como mínimo, incluso en la mejor de las posibilidades, un problema de integración, suponiendo que quisieran integrarse, que ya digo que esto es mucho suponer. En suma, todo al final, de nuevo, si se escarba un poco, todo va a eso, a un potente impulso de muerte. Por eso, ya lo he citado antes contra Schopenhauer, pero a mí me parece, y a lo mejor puede extrañar en medio de este contexto, decir que Nietzsche me parece un autor del cual se puede aprender muchísimo, porque Nietzsche localizó perfectamente este problema. No solo porque había sido, tiene su texto Schopenhauer como educador, no solo porque él había sido de alguna manera discípulo de Schopenhauer, se había metido ahí, se había dado cuenta de repente de los males que acarreaba, sino también porque previó muy bien por dónde iba nuestro mundo. Y frente a eso, él quiso hacer una propuesta alternativa. Luego ya su propuesta, por supuesto, como la de todos los filósofos, esto es una obviedad que voy a decir, pero bueno, su propuesta la podemos criticar, matizar o no, pero como diagnosis, como diagnosticador, como médico que nos dice hacia dónde íbamos, me parece que es perfecto y por eso es un autor vitalista, es un autor que se da cuenta de que estamos rodeándonos de una civilización, la civilización que nos proponen es una civilización de muerte. Sí, tú hablaste de teología política, hablaste del principio cristiano, el principio del cristianismo, es decir, como una piedra fundante, ¿no? Y uno podría, desde la perspectiva que estamos conversando ahora, observar que el, Dios es vida, ¿no? Eso lo dice Jesús en la Biblia. Dios es vida. Ese es un principio cristiano, defender la vida, de proteger la vida, digamos. Ahí tenemos un primer principio. Luego también la creencia de que los seres humanos somos agentes morales y que tenemos libre arbitrio. Y por tanto, Mm. nuestras vidas tienen un valor y un sentido en la medida que podemos hacer el bien si así lo decidimos, o el mal también si así lo decidimos. Eso es otra de las estructuras que se desmontan de nuestra Weltanschauung, de nuestra cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces uno Mm. diría, ahora se instala un principio de antivida, uno lo ve muy fuerte en las nuevas generaciones. Son pocos los que incluso en países como Chile, siendo jóvenes, observan con esperanza y con alegría la posibilidad de ser padres, de constituir una familia. Son muy pocos, ya son minoría, digamos, en cada uno de los países. Y además se observa esta anulación absoluta
de la posibilidad de pensar siquiera si es que yo puedo hacer algo desde mí que yo considero bueno, es decir, elegir mi estructura valórica según mi libre arbitrio, ¿no es cierto?, en el respeto de ciertos valores comunes que me llevan a ser una buena o mala persona. La categoría de buena o mala persona está absolutamente disuelta porque tú no eres responsable si eres un ladrón, es responsable el mundo de la pobreza en la que creciste. Tú no eres responsable si eres mujer, es responsable el patriarcado en el que creciste. No eres responsable si eres pueblo indígena, es responsable la colonización que sufriste o el imperialismo, etcétera. Entonces, la vida humana, no sé cómo tú lo veas en este contexto, pero empieza a perder cada vez más valor para sí misma. Y Ujú. entonces, y es Sí, muy sí, fácil avanzar este tipo de ideología o de herejía antivida cuando ya la gente no considera que su propia vida tiene un valor. ujú. Sí, sí, yo creo que el diagnóstico es perfecto. Fíjate, claro, esto va unido, hablamos de los orígenes, ¿no? De nuestra civilización, por ejemplo, en el Evangelio mismo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús de sí mismo, ¿no? O sea, se está proponiendo como vida y el valor de la vida obviamente se plantea como positivo. Es verdad que fijarnos justamente solo en esa figura, ese mismo Jesús que se plantea como vida, la representación predominante que tenemos hoy de Jesús es, o del cristianismo que fundó Jesús, la representación predominante de Cristo es una cruz. Y ahí ya surge la primera paradoja que tiene que dar de pensar. La cruz era un instrumento no solo de muerte, era un instrumento de muerte atroz, absolutamente inimaginable. ¿Cómo se puede producir esta combinación que está en el origen mismo de nuestra civilización? Ahí está el secreto, porque es una civilización que no cuando defiende la vida, no lo hace como un alma bella o como un poeta en la cumbre de su inspiración que dice, oh, qué hermosa es la vida, claro, porque estoy enamorado, o porque, pues, fíjate el atardecer que tengo enfrente, ah, sí, ahora entiendo que la vida. Eso que está muy bien, no estoy negando el valor de la lírica, pero es verdad que no podemos movernos durante toda nuestra existencia, porque toda nuestra existencia está punteada, pues eso, en el paso de la niñez a la adolescencia, nuestra enfermedad, cuando se nos mueren los seres queridos, cuando nos acercamos a nuestra propia muerte, o nosotros mismos estamos enfermos, o tenemos fracasos amorosos, o fracasos de otro tipo. Nuestra vida está punteada por el sufrimiento. Y entonces ahí ya vemos el realismo de todo esto. Cuando defendemos la vida, no estamos defendiendo meramente el lirismo de la vida, que también, insisto, y es una parte importante de la vida, la alegría, la fiesta, el compartir, por supuesto, pero se está defendiendo también, si queremos defender la vida, curiosamente hay una paradoja, defendemos también eso. Es verdad, en esto tienen razón algunos de estos, concretamente los filósofos utilitaristas, que dicen, oye, es que si mido el conjunto de la vida de una persona hay más sufrimiento que placer, luego no compensa. Es mejor no estar vivo, ¿no? Y es una idea, por ejemplo, griega, ¿no? Que el propio Nietzsche, por ejemplo, recoge en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Esta conciencia de que el hombre más feliz es aquel que nunca vivió, aquel que nunca nació, ¿no? Es esta idea de que vale, eso sí, si lo miramos así, tiene bastante plausibilidad, pero ¿cuál es el truco con el cual Jesús dice, yo soy la vida y a la vez Jesús, hoy lo representamos con una cruz? Pues la idea de que ese sufrimiento está en la vida y que si no quieres mirar a él, ya sea por lirismo, ya sea porque eres tonto o ya sea porque te estás engañando, esa combinación al final funciona si le das un sentido. Si le das esto también lo decía Nietzsche, ¿no? Podemos soportar cualquier manera de vivir, siempre y cuando tengamos un porqué, tengamos un sentido. Esta es la idea. La idea es que, y por eso esa paradoja de que el que se presentaba a sí mismo Cristo como vida, se presente a través de una cruz. Es capaz de dar sentido al sufrimiento Jesús, al sufrimiento propio y desde ahí al sufrimiento de todos los demás. Esto es una idea complicada y por desgracia, mi juicio, aunque solo sea en términos de comprenderlo, luego ya uno será más cristiano, menos, o no será nada, pero al menos entender esto, parece que estás hablando, pues eso, a indígenas de la Polinesia, cuando con muchos de nuestro alrededor, por un montón de motivos, porque en parte además por motivos de la propia iglesia, que esto no lo explica, o sea, que da clases de religión, al menos aquí en España, y te enseña a hacer músicas por la paz mundial, o te enseña, yo qué sé, a cantar canciones todos agarrados, diciendo viva la vida, es lo mejor, o viva la gente, no hay cosa que nos guste más. Bien, por todo por lo que sea, esta conciencia, sin buscar a los culpables o los responsables, esta conciencia se ha perdido la idea de que nuestra civilización ha apostado por la vida sabiendo
que la vida acarrea sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y volvemos a los de la compasión esta empática, a apiadarse de todo grupo, las mujeres, los negros, los gitanos, los gays, todos los que han padecido, que se ha quitado esa idea de sentido y se ha reducido todo simplemente eso, a un sentimiento de empatía. Pero un sentimiento no da sentido, para empezar, porque es voluble, viene, se va. Como hemos dicho, además, no sabemos muy bien a quién atribuirlo. Cuando tú das un sentido a la vida, tienes sentimientos distintos, tienes emociones, por supuesto, tienes también razones, tienes también posibilidades de explicarte, tienes un mago que no esté sujeto simplemente a tu variabilidad emotiva. Vivimos en un mundo que se nos propone solo lo emotivo, esta compasión abstracta como sentido, es un sentido que funciona y por lo tanto al final la vida no tiene sentido y por lo tanto al final se vuelve contra la vida. Y entonces todos estos fenómenos de muerte, ¿no? Cuando, sin embargo, paradójicamente, antes lo que se había unido el Señor que dijo de sí mismo, yo soy la vida y la muerte en la cruz, esas dos cosas que estaban unidos, ahora las tenemos separadas y esas vidas compasivas acaban siendo apuestas por la muerte. Por cierto, esta visión, romper lo que se puede unir, el unir dos cosas diferentes es lo que es un símbolo. Por eso la cruz es un símbolo, símbolo. Lo que une el diabolo, el que separa, el diablo, bueno, es el diablo. O sea, es tradicionalmente también, según nuestra concepción civilizacional, el separar cosas que se habían conseguido unir es la labor fundamental del mal, de lo diabólico. Sí, y acá además hay otra cosa, ese mundo en la empatía y la compasión, la tiranía de la empatía, lo que nos lleva es, a través de la interseccionalidad woke, a un mundo absolutamente inviable. Porque yo puedo sentir compasión por esta mujer que nació en el patriarcado occidental, pero luego como esta mujer es heterosexual, yo voy a sentir compasión por la homosexual y ya la heterosexual no me va a producir compasión, porque, pero luego como esta homosexual, mujer homosexual, no es de pueblo originario, indígena, yo voy a sentir compasión. Y cada una al mismo tiempo es enemiga de la otra, porque en el fondo representa un enemigo del otro, o sea, una mujer occidental, heterosexual, etcétera, va a ser para la mujer que es homosexual, que se identifica con otra cultura, un enemigo. Entonces son compasiones que están como son utilitarias, porque esas son compasiones absolutamente utilitarias. Yo siento compasión por alguien porque me da la utilidad de darle un sentido a mi vida. No es que yo le dé un sentido a mi vida, es que el origen de la compasión es yo sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y luego es imposible tener compasión por todos porque todos los grupos han sido constituidos desde la enemistad entre sí. De ahí se sigue que el mundo se hace Sí, invivible, la desconfianza se impone como el modo de relacionarse entre los seres humanos, lo que tú decías respecto de, ¿para qué voy a tener un hijo con un hombre? Porque en el fondo al final somos tan distintos, hay una guerra, y si hay una guerra hay desconfianza. Es el mundo jovesiano, ¿no? Del hombre es un lobo para el hombre, pero llevado a su máxima radicalidad. Esto pasa en el plano individual, pero luego también en el plano más general, yo puedo justificar hacerme daño, terminar con mi vida, porque estoy salvando el planeta, porque así no voy a tener hijos. Puedo justificar campañas de esterilización gigantescas y que la gente vaya voluntariamente a esterilizarse para salvar el planeta, pero van a ir solamente los occidentales, eso es lo curioso, ¿no? Y luego también puedo hacer lo mismo con todo lo que es la descarbonización y con todo lo que es cambiar los autos por autos eléctricos. ¿Qué me importa lo que pasa con el litio de las baterías? Tampoco me importa que los autos eléctricos exploten a altos niveles de calor, digamos, etcétera. Ni que el día de mañana el auto eléctrico, alguien desde el gobierno central le pueda hacer un switch off y ya usted no viaja más. Tampoco que ese auto, por ser eléctrico, termina siendo manipulable por las burocracias de turno. Distopía, pero por Dios que nosotros vivimos distopía con este tema de la sopa de murciélagos, ¿no? Empezando porque hay que usar un eufemismo para referirse a eso. Entonces, nadie está preocupado. Mi hijo menor me dio una metáfora muy buena. Me dijo, ¿sabes, mamá? Esto es como cuando uno al animal libre, al animal de la selva, le va poniendo el lazo abierto, bien abierto, que no se dé cuenta, al cuello, y le va poniendo el lazo. No siente nada, no sabe nada del animal, hasta que de repente viene el tirón. ¿Ah? Y como tú decías, por la huella de carbono,
Ya no puedes viajar más, ya no puedes salir de tu casa, te apagan el auto, te quitan, si es que tú no cumples con ciertos puntos, tu acceso a tu cuenta corriente, vamos a ser más pobres pero más felices, o no tendrás nada pero serás feliz. El ataque a la propiedad Mm. privada, que es otro de los fundamentos de la cultura cristiana occidental. ¿Y qué vamos a hacer, Miguel Ángel? Porque si yo no te pregunto eso, mis telepensantes van a quedar acá como con una sensación de que esto no es David y Goliat, esto es como que ni siquiera tenemos una onda para tirar una piedra, ¿no? ¿Qué se hace frente a esto? ¿Qué se te ocurre a ti? Sí, o sea, antes de, de esa parte que después de haber hablado de que hay que dar sentido a la vida, pues seríamos un poco contradictorios si no diéramos sentido a la lucha y responder a tu pregunta. Solamente un ejemplo muy concreto que se me ocurría cuando describías esta metáfora de tu hijo. Porque alguien todavía puede pensar, ya, pero es que ese lazo tan grande es igual a no tener lazo, porque tengo que creer en ese lazo. Bueno, un ejemplo de que ese lazo, de que esa soga ya se ha apretado. Canadá. País poco sospechoso, una cosa así puntual, poco representativa del nuevo mundo que viene. Al contrario, probablemente es uno de los países donde más podemos ver esto que está pasando. Pues en Canadá ocurrió exactamente cosas muy parecidas a las que has dicho. No, no lo de que fue una protesta de camiones, esos camiones todavía no son eléctricos y por lo tanto no se pudo cambiar su programa desde el gobierno o desde la empresa propietaria de los camiones, que como está aliada con el gobierno lo hubiera hecho. Y la prueba es lo que voy a contar ahora. No se pudo, es verdad, pero ¿qué se hizo? Vale, no puedo inmovilizar los camiones, pero puedo o en ese caso, como los camiones estaban bloqueando Ottawa, pues a lo mejor era, en vez de inmovilizarlos, era movilizarlos. Lo que sea, dominarnos, dirigir ellos nuestras vidas, dirigir ellos nuestro camión. No se hizo eso, pero se bloquearon las cuentas corrientes de los camioneros. Ante una protesta de los camioneros, pues eso, en contra del gobierno, totalmente, digamos, vamos, en la vieja idea de la democracia era válido protestar contra el gobierno, ¿no? Pues aquí decidió el gobierno, ¿cómo? Claro, que el gobierno hizo una expropiación del dinero, hizo un decreto, no, simplemente coge el teléfono y llamó a los bancos, y los bancos dijeron que, claro, como están de acuerdo, ya esa oposición que hemos dicho es falsa, bloquearon las cuentas corrientes de todos esos camioneros, bloquearon también todas las cuentas en las que recaudaban fondos. Las aseguradoras, otra llamada, o ni siquiera una llamada, una expresión de deseo. Estaría bien que las aseguradoras dejaran estos camiones sin seguro. Las aseguradoras quitaron los seguros. Una empresa privada, grandes empresas, accedieron, quitaron los seguros. Con lo cual, los camioneros, sin haber se movido de su sitio, de repente vieron que no tenían dinero y no tenían tampoco permiso para conducir su camión. Simplemente desde arriba, desde unas élites empresariales y estatales que se habían puesto de acuerdo. Luego, ahí tenemos un caso muy claro en el que la soga ya llegó al cuello y ya les condujeron de nuevo de vuelta a su casita para que dejaran de protestar contra Trudeau, porque parece ser que contra Trudeau no se puede protestar. Bien, y ya digo, y todo esto, insisto, además es que hasta prefiero el viejo método de que Trudeau hubiera enviado a la policía y se hubiera empezado a dar porrazos. Es más violento, pero al menos hubiera sido visible que el Estado está siendo violento contra los que protestan. Y esto hubiera sido muy informativo. Esto, sin embargo, fue mucho más sutil, pasó sin detectarse y mucha gente, por lo tanto, todavía no se da cuenta de que ya está, cuando quieren, ya apretan las FA, como dice tu hijo. Bien, pero bueno, cerramos el capítulo de describir cómo están las cosas y las cosas que se hacen mal, qué es lo que qué vicios de esperanza hay. Yo creo que decías tú también en tu última intervención, al principio, el pronóstico hacia el cual vamos es una guerra de todos contra todos, lo has dicho en términos jovesianos, pero sobre el concreto del multiculturalismo, Zizek, Slavoj Zizek, ya en los años 90, en un texto que tiene, está publicado, está traducido al español, es un libro que está recopila un texto de Zizek y otro de Frederick Jameson sobre el multiculturalismo en Paidós. Y ya en ese texto, Zizek ya dice, ya apunta, hombre, este planteamiento, ahí hablan de multiculturalismo, pero es multiculturalismo en sentido amplio. Cualquier grupo pequeñito, cualquier identidad pequeñita o no tan pequeñita, las mujeres no es una identidad pequeñita, cualquier identidad presuntamente oprimida, sin poner presuntamente, que es verdad que oprimida muchas veces a lo largo de la historia, pero a la cual ahora se inviste de una autoridad absoluta para ser ella la oprimir a los demás. Bien, para ser ella la que empieza a vengarse, ¿no? A coger la suya. Bueno, pues todos estos grupos, ¿no? Étnicos, sexuales, de orientación sexual, de lengua, todo esto, todos estos tienen intereses distintos entre sí y se van a pegar. Eso ya lo dice Gigi en ese texto. Y es verdad, es dicho en la línea en la que venimos abordando. Ese nuevo proyecto de civilización, ese nuevo proyecto de civilización que propone la Agenda 2030, que el globalismo, que propone esta herejía nuestra, es un proyecto de civilización fracasado.
Es un proyecto que va al fracaso, no fracasado, a día de hoy está pujante, pero que en última instancia no nos propone una civilización mejor, nos propone una civilización peor, porque vamos a estar más oprimidos, lo hemos descrito de sobra, pero también por esto que has dicho tú, porque vamos a estar enfrentados todos contra todos. Vamos a estar buscando cada uno el motivo por el que yo soy más víctima que tú y puedo echarte a ti la culpa y puedo cargarte a ti con todas las penas y con todas las cargas que acarrea la vida en sociedad, porque la vida en sociedad pues es lo que tiene, claro. Tenemos y no se trata frente a esto de ser buenista y decir, es que Hobbes era muy malo, tiene una idea muy mala de la sociedad y esto se lo reproducen, pero nosotros somos sirenistas y pensamos que las sociedades son lugares armónicos en los cuales todos vivimos, pues como decía antes, ¿no? Dándonos la mano y diciendo viva la gente, la donde la quiera que vas, viva la gente, es lo que nos gusta más. Por supuesto que no. Al contrario, es darse cuenta, como se ha dado cuenta de nuestra civilización, lo hemos dicho antes, que la vida es sufrimiento, es enfrentamiento, contiene, vamos, seamos más precisos, contiene sufrimiento, contiene enfrentamiento. La vida en sociedad contiene esencialmente puntos de fricción. Ahora bien, podemos mostrar una manera de resolver esos puntos de fricción que se ha ido generando a través de siglos y que era nuestra manera de civilización occidental, pues con el tipo de sistemas políticos al que hemos llegado, con el tipo de mentalidad que tenemos, con el tipo de moral que tenemos, con el tipo que lo has descrito tú muy bien, ¿no? Hacernos responsables de nuestros actos, existe el bien, existe el mal, es cierto que el mal está muy mal, pero está peor dejar a la gente sin libertad absoluta, con lo cual no hará el bien mal, pero tampoco hará el bien, etcétera, etcétera. Todos esos planteamientos, mal que lidiando con una situación problemática, ¿no? Insisto, la vida es también cruz, la vida es también sufrimiento, pero eso había más que bien desembocado en sociedades son las más prósperas del planeta, es donde mejor se ha vivido a lo largo de toda la historia, con un montón de problemas todavía, por supuesto, pero bueno, que razonablemente estaban lidiando con ello, con esta sabiduría acumulada de siglos y que se puede seguir acumulando con los siglos, o esta novedad que ya basta con que la analicemos un poco, como hemos hecho nosotros aquí, para darnos cuenta que nos aboca a algo mucho peor. Y uno de esos elementos va a ser ese. Entonces, la primera esperanza, la primera luz de esperanza, esta alternativa no va a acabar de funcionar. Va a generar un montón de agraviados. Incluso los que llegan a este mundo woke diciendo voy a sentirme agraviado y voy a detectar a todos los victimarios que ahora vais a ser las víctimas. Incluso ese un día se va a volver las tornas, se va a decir, hey, tú también fuiste victimario, o sea, que ahora vas a ser víctima, te la vamos a devolver. Incluso ya está pasando, ¿no? Muchos de los predicadores de esta moral han visto cómo se vuelve contra ellos, igual que a Robespierre, la Revolución Francesa, o a Danton, o a tantos otros, se les volvió en contra de ellos mismos. Este es el primer signo de esperanza. El segundo, bueno, pues que tenemos, sé que esto es un planteamiento a lo mejor, bueno, hemos tocado liberalismo, hemos tocado pensamiento un poco más de una derecha un poco más cañera, más rebelde. Ahora voy a ir a otra de las vertientes de la derecha, la conservadora. Sé que esto es conservador, pero fijémonos en lo que tenemos todavía, fijémonos en lo que conservamos, fijémonos en la fuerza de esos siglos, fijémonos en la cantidad de materiales, la cantidad de pensadores, la cantidad de filósofos, la cantidad de ejemplos de sociedades, bueno, donde se ha vivido mejor que en muchas otras. Estudiémoslo, aprendámoslo, aprendamos ya que estamos hablando desde uno y otro extremo del Atlántico, aprendamos también esa creación que ha sido la iberosfera, aprendamos que hemos sido capaces, que somos capaces de compartir un espacio, con todo lo que nos vengan diciendo, no, pero los del un lado tenéis que echar la culpa a los del otro lado tenéis que despreciar a los del otro, porque se fueron. En vez de generar de nuevo eso diabólico, esa división, esa fractura, aprendamos, recuperemos, cultivemos todo lo que nos une como iberoamericanos, como miembros de la sociedad occidental, como herederos de Platón, como herederos de Aristóteles, como herederos de Jesús, claro que sí, como herederos de Stuart Mill, con todas las cosas que tiene cada uno de ellos, que sé que Aristóteles era esclavista, sí, y Stuart Mill probablemente algunas cosas que dijo, pues también es muy cuestionable, claro que sí, pero con todo lo que tiene, aprendamos, fijémonos en esos puntos de unión que tenemos porque son los que han fomentado una civilización, una manera de estar juntos mejor que esta. Sé que es un consejo conservador, sé que es un consejo también profesional, muy de filósofo, muy de ponte a leer a Platón y todo se resolverá. Lo sé, bueno, no soy ingeniero, no, y es más, no creo que la ingeniería social sea una solución en nuestros días, al contrario, la ingeniería social es la excusa de los otros, pero creo que ahí tenemos elementos de resistencia y el que hemos dicho, en la confianza en que el enemigo tiene, como se decía antiguamente, es un tigre de papel, es un enemigo con pies de barro y que por lo tanto, pero claro, si ante los pies de barro nos quedamos con las manos cruzadas,
brazos cruzados, pues los pies de barro siguen estando ahí. Los pies de barro, los de cerámica, incluso los que sean de papel, incluso el tigre de papel, hay que golpearlo, hay que rebrajarlo, hay que quemarlo, hay que adoptar una postura contundente. Esto que estoy diciendo no quiero que desemboque en una especie de posición moderada, tranquila, sobre la acción del mundo, una postura contundente, pero creo que además razonablemente confiada en que tenemos armas. Nadie asegura la victoria, pero desde luego tampoco nadie nos ha asegurado la derrota, entre otras cosas, porque una de las cosas que aprenderemos si repasamos la historia es que movimientos minúsculos, movimientos que parecían perdedores, una civilización como la nuestra, que en un momento determinado pues parecía que iba a desaparecer, sin embargo luego se convirtió en hegemónica. Lo bueno y lo malo de la historia es que es imprevisible. Sí, porque existe el libre arbitrio. Y a eso es lo único que yo agregaría. Cada uno de nosotros, mi estimado telepensante, como dice Miguel Ángel, tiene que dar desde su lugar la batalla en contra de este tigre de papel. Efectivamente, es un tigre de papel porque no solamente es todos contra todos por diseño institucional, político institucional, sino que además es cada uno en contra de sí mismo por la herejía. Entonces se cruzan, ¿no es cierto?, ambos vértices. Esto es lo interesante de tener conversaciones con Mm. personas que llevan mucho tiempo pensando como tú, Miguel Ángel, sobre este tremendo fenómeno. Creo que acá esa experiencia eh, espiritual de saberse gestor del libre arbitrio y por lo tanto responsable de las propias acciones y no desde culpas inducidas, sino que ahí sí muy nietzscheano, ¿no? Desde la concepción de bien y de mal que uno puede ir descubriendo en esa inspiración de proteger la vida, también puede parecer conservador, pero en realidad hay que conservar, como tú dices, lo bueno, pero revitalizar, volver a vivir la experiencia espiritual, porque ahí se va a generar digamos, lo que hay tras la palabra religión, que es religar lo que ha sido dividido, ¿no? Dividido por Mm quien -hmm. divide, que es, en términos teológicos, el demonio es el que divide efectivamente. Miguel Ángel, muchas gracias por estar en Esfera Pública, ha sido una conversación magnífica. Espero que podamos reunirnos pronto porque, bueno, yo voy a empezar con un curso de la Agenda 2030 en marzo y sé que hay mucho interés de parte de la gente acá en Chile, así es que podremos hacer algunas conversaciones más para poder introducir, porque hay que ir generando esta resistencia y es religar, es la suma de todos nosotros lo que va a poder ponerle un freno a esto que no nos lleva a buen puerto. Eso sí que lo tenemos claro, nos lleva justo al lugar opuesto donde nos dicen que nos quieren llevar. Es realmente un oxímoron, es el mayor oxímoron que se ha creado desde que Rousseau dijo en el contrato social y se te obligará a ser libre. Sí, ellos van a obligarnos a ser felices, pero no va a ser así. Así es, nos Nos van a van a obligar a obligar, ser. pero no nos van a hacer felices. Mm. Exactamente, exactamente. Mi estimado Miguel Ángel, un abrazo allá a tus tierras españolas y nos estamos viendo luego. Muchas gracias por esta interesante conversación. A ti y a todos los que nos hayan escuchado.